Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. La política está llena de etiquetas que intentan ordenar fenómenos complejos en una frase fácil de repetir. Una de las más persistentes en las discusiones públicas, desde Europa hasta América Latina, ha sido la izquierda caviar. Un concepto que parece claro al escucharlo, pero cuyo significado se vuelve un poco más difuso cuando tratamos de precisarlo. El término nació en Francia en los años 80 para describir a sectores progresistas urbanos con alto capital cultural y también económico que defienden causas de justicia social, pero viven en entornos acomodados y distantes de los problemas que dicen abordar. En el Reino Unido surgió un equivalente, el Champagne Socialist. En Estados Unidos, la figura se asocia a celebridades, académicos o profesionales liberales que promueven políticas redistributivas y agendas identitarias, pero que rara vez se enfrentan a las consecuencias materiales de esas decisiones. Más que una ideología, la izquierda caviar opera como una crítica. La idea de que existe un progresismo desconectado que habla desde universidades, industrias creativas o barrios gentrificados y que centra su acción política en discusiones o en discursos morales más que en reformas estructurales. Entre sus rasgos comunes se mencionan el énfasis en causa simbólica, diversidad, lenguaje inclusivo, sustentabilidad, la alta presencia mediática y la inclinación a la política cultural por sobre la económica. Sus detractores la acusan de perder contacto con las clases trabajadoras. Sus defensores dicen que es una caricatura usada para deslegitimar cualquier agenda progresista contemporánea. En los últimos años, esta etiqueta reapareció con fuerza a raíz de fenómenos globales: la polarización cultural, la crisis de representación y el realineamiento político que ha llevado a parte del votante popular a migrar hacia fuerzas nacionalistas o conservadoras. Estudios en Europa muestran que el clivaje izquierda-derecha tradicional convive ahora con otro eje, el globalismo versus el localismo. La izquierda caviar, según quienes usan el concepto, estaría situada en el extremo globalista, cosmopolita y profesionalizado. Y en Chile, el término se instaló sobre todo en redes y columnas para criticar a ciertos liderazgos progresistas posteriores al estallido social. Se usa para describir a figuras que promueven reformas profundas desde posiciones socioeconómicas acomodadas o desde instituciones con estabilidad laboral. También aparecen discusiones sobre vivienda, delincuencia o migración, cuando determinados sectores de la izquierda son acusados de apoyar políticas cuyos efectos no recaen en sus propios entornos. Pero el concepto tiene un problema: es amplio, es elástico y muchas veces impreciso. Puede referirse tanto a un diputado como a un artista o a un tecnócrata progresista. En el fondo funciona más como un diagnóstico que como una categoría política sólida. Hoy día nos acompaña en Pauta Propia Eduardo Dayan, que es periodista y escritor peruano, reconocido por su trabajo en el análisis cultural, la crítica política y también crónica sobre los nuevos movimientos progresistas en América Latina. Eduardo ha colaborado en distintos medios peruanos y regionales y se ha especializado en estudiar cómo las élites culturales y políticas moldean el debate público. Es autor de Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre, un libro que rastrea el origen y la transformación del concepto de la izquierda caviar en la región y que propone una mirada más amplia sobre cómo ese fenómeno se expresa hoy día en la política contemporánea. Con él queremos entender no solo de dónde viene esa etiqueta, sino que revela sobre países como los nuestros, Perú y Chile, y el mundo entero también. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bienvenido a Pauta Propia y gracias por la conversación. Buenos Buenas. Sí, buenos días y muchas gracias, y ¿qué gracias tal? y por el resumen que he estado hasta mejor, creo que lo No, he pero hecho yo en el libro. tenemos que profundizarlo y entender también qué es lo que hay detrás y del interés, ¿verdad?, de precisar ese concepto. Déjame preguntar tu definición. ¿Cómo definirías hoy día, con la precisión que te ha dado el estudiarlo y el verlo también, el concepto de la izquierda caviar? Un concepto amplio, ¿verdad? Pero después tratemos de hacer foco con lo que pasa con ese concepto en países como los nuestros. Lo que pasa es que yo comienzo con el concepto en un momento que este grupo o idea de lo caviar es atacado, como sucede en muchos casos, y has mencionado, desde la derecha, algo Ujú. así como traidores de clase. Ustedes no pueden estar avanzando agendas que no son las que les corresponde como clase, de una derecha que se ha vuelto además más populista, pero también, como has mencionado, en estas raíces desde la izquierda, ¿no? Ustedes no son más que tibios y en realidad parecen progresistas, pero son más cercanos al gran capital y no buscan reformas de fondo, ¿no? Y además a ese ataque se sumaron una serie de personas y actores políticos más pragmáticos que se daban cuenta que cuando decían caviar, permitían
conseguir aliados de todos lados. Entonces, en este mundo complejo, discursivo, enredado, lo que yo intento en el libro es, primero, contra algunos que dicen, no, el concepto no existe o no hay un grupo social caviar, decir, miren, sí, hay unos contornos que prefieren hablar de élites y una ciudadanía caviar. Un poco eso va el título, ¿no? Comienza Ujú. como, primero se acusó unas élites y luego fue generando más bien una especie de ciudadanía, como lo has mencionado, ¿no? Progre, con énfasis en temas de derechos humanos, igualitaria, más lo que sería la centroizquierda. Con la particularidad, porque los conceptos pues no quedan solo en el aire, también se van, que yo digo que además en el Perú lo que llamaríamos una derecha liberal, especialmente en los términos de derechos civiles, políticos y en el tipo de relación con el Estado, también se suma al grupo, ¿no? Hay un sector que probablemente vote derecha o centroderecha, pero que le pone muchos énfasis a los temas de corrupción, derechos humanos, Ujú. ciudadanía, con derechos sexuales, reproductivos, que termina, digo yo, englobando a este sector y digo, me parece que el concepto para que signifique algo tiene que estar referido a ese grupo. No puede Y de ser ahí salta, y como de ahí hizo la saltamos izquierda más dura, más... claro, claro. Y de ahí es que saltas a la idea del multiverso progre. Claro, la idea es que lo que pasa es que caviar comienza, sobre todo por un periodista, Yategui, comienza siendo usado para atacar a los líderes de Ujú, la transición peruana del año 2000, que habían algunos que eran de izquierda, socialdemócratas, pero de clase alta. ujú. Entonces, el término es útil como ataque político y como categoría, creo yo, y pega entre la élite especialmente, Claro. porque te dice apela a esta idea de hipocresía, ¿no? De hipocresía, ¿no? Tú no deberías estar diciendo estas cosas porque no corresponden a tu forma de vida, pero además luego también se ha ido construyendo toda una idea de que es malo para el país, ¿no? La derecha más dura o incluso la derecha no tan dura dice, no, este tipo de ideas, derechos humanos, corrupción, la forma en que entiendes la inversión privada, ¿no? Termina generando costos para el país. Y lo novedoso en los últimos años es que también vino la crítica desde la izquierda, que una izquierda que había hecho críticas similares en los años 80 en Perú, cuando habían partidos de izquierda más fuertes y convivían sectores de ONG, académicos, con movimientos más de base. Ya existía esa disputa, como has mencionado en Francia, por ejemplo, Ujú. pero acá se ha revivido. Cuando llegó Pedro Castillo al poder, él llega con un partido que se define como marxista-leninista y al momento de disputar los espacios técnicos, los ministerios, el partido comenzó a usar ese discurso para decir los caviares quieren controlarlo todo. Y en este mundo además de populismos y de campañas políticas que hay que buscar un enemigo, ¿no? Alguien muy claro, las campañas desde la derecha o este tipo de marxista-leninista de izquierda tiene que construir un gran enemigo poderoso y súbitamente el caviar se convirtió en una especie de megapoder vinculado a George Soros o desde la izquierda al gran capital internacional, ¿no? Mm. Entonces un poco lo que yo digo es, miren qué interesante, todas las fuerzas políticas lo usan, pero lo usan de manera diferente. Y propongo que si queremos que tenga un contenido, habría que tener ideas similares, actuar en forma similar, tener ciertas prioridades en temas de política pública, que sería este grupo caviar. Ojo, pero es una discusión sobre élites. La mayoría de la población Sí. no tiene claro qué cosa es un caviar, ¿no? Lo confunde con pituco, lo confunde con clase alta. No, no es un término que creo que haya entrado en el tejido social peruano. No, Está no. más a nivel de élites y eso lo hace, Ujú. creo, interesante, ¿no? Y yo creo que en Chile pasa exactamente lo mismo. Es un concepto que da vuelta más a nivel de élite, pero se ha escuchado muchas veces y mucho en el debate chileno post-2019 también, ¿verdad? Probablemente en la instalación de la democracia, de la vuelta a la democracia en alguna dimensión menor, pero yo que te diría que fundamentalmente apelando a esa izquierda que vive de manera acomodada y que está desconectada de los problemas reales de la gente. Esa es la apelación con la que yo básicamente he escuchado que se usa lo de la izquierda caviar en Chile. Sí, en Perú yo creo que también ahí tiene mucha fuerza la crítica desde la derecha, que es esa, ¿no? Hablas de Ujú. temas de pobreza, derechos humanos, ¿no? Pero no, ¿Qué sabes tú? no tienes esa conexión. Ahora, lo que hago en el libro e intento mostrar es que en países como Perú, muchas de las cosas que valoramos de la democracia
vinieron por esa agenda caviar, ¿no? Ujú. Los procesos de corrupción, los procesos por derechos humanos, el reforzamiento de ciertas instituciones, eh, no se hubiesen dado, porque un poco la crítica es, mira lo que han hecho, han intervenido políticamente, ¿no? Tienen ideas que... Pero los críticos no suelen ser constructores de institucionalidad ni de defensa de esos derechos, ¿no? Entonces, Mm, mm. hay un capítulo en que digo, ojo, ¿no? Seamos conscientes que sin este poder, no es un poder electoral, nunca se ha organizado en partidos y es parte de sus debilidades, muchas de estas ideas no hubiesen entrado a la discusión peruana. De alguna manera en la política latinoamericana es la defensa de una posición más reformista, ¿no? Que es el clásico debate en los años 60, 70, que vienen las izquierdas críticas, las derechas que dicen dejemos las cosas como están porque así mejoran, y el reformismo que separa un poco la mitad y dice acá se requieren cambios grandes y un Estado más fuerte, pero el cambio revolucionario puede también traer nuevos problemas, además de probablemente estar cargado de patrimonialismo, clientelismo, que muchas veces no se reconocen Mm. por las izquierdas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco el caviar hoy en día, pero en un mundo pues mucho más polarizado en estos discursos y tipos de liderazgo, menos partidos, más liderazgos polarizantes, el caviar se convierte en un objetivo fácil de ataque, ¿no? Y más Claro. si, como en el Perú, no tiene bases electorales, ¿no? Mm. Eso te quería preguntar porque yo no tengo totalmente clara cuál es la situación de esa izquierda caviar en el Perú, pero en Chile yo creo que está muy asociada a lo que conocemos como la socialdemocracia en nuestro país, que se ha instalado políticamente más fuerte como movimiento de la socialdemocracia, la mezcla entre el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, etcétera, etcétera, y que, claro, es un sector político que tiene un tremendo reconocimiento del arco iris político completo por el rol que jugó en la recuperación de la democracia, en el lograr llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, pero que ha perdido una base electoral muy fuerte, muy fuerte. En la reciente primaria que tuvimos, el peso que tuvo Carolina Tobá, por ejemplo, frente a Janet Jara del Partido Comunista, fue una diferencia brutal. O sea, fue una verdadera paliza en contra de la socialdemocracia. Y a nivel elecciones también se ha visto cada vez más mermado. Hay una especie de castigo a través del voto a esos partidos donde habita la izquierda caviar en Chile, al menos. Bueno, en Perú es peor. En Perú Mm, el poder vino por nombramientos en sectores técnicos. Un poco lo que digo, para que quede claro, es que hay un voto que no es mayoritario, ni mucho menos, pero que sería ujú, relevante, ¿no? Y ese voto ahorita no tiene mayor representación. En el Perú ocuparon muchos puestos en espacios del Poder Ejecutivo. En el Congreso reconocías pues un sector que lograba coordinar y avanzar políticas. No es poco lo que se ha hecho, temas de igualdad de género, temas de derechos humanos, que en el Perú no había una base fuerte que demanden esos temas, avanzaron, temas de corrupción. Entonces ahí por eso ese mito de que el caviar controla todo y el caviar es todopoderoso, pero en realidad no hay grupos electorales, ni siquiera como en otros países tú tienes la izquierda con una rama ujú, socialdemócrata, ¿no? claro. Pienso en Uruguay, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo. Aquí no hay eso, aquí no hay nada. Ese voto está perdido un poco por esta personalización de la política y la fragmentación. Los que surgen generalmente pues son actores que puedan apelar a discursos más rápidos, que apelen a bolsas de votos, y la izquierda está un poco condenada a ir más por esta izquierda dura, ¿no? Más crítica, ¿no? Y por la derecha, en este momento son más populares las derechas populares o de clases medias altas, más conservadoras. Entonces, Mm. el mundo caviar, que estaría entre una centroderecha o una centroizquierda, es un voto que se puede dividir, hoy por hoy no existe y no ha existido, y creo, y ahí también lo que hace el libro, un poco en diálogo con lo que dijiste al inicio, es que también hay una crítica, ¿no? Se creyó que este mundo que tenía mucho de una agenda internacional, agendas internacionales presionadas y empujadas y defendidas por la Unión Europea, por Estados Unidos, cambió y de pronto el caviar está más solo porque no tiene base electoral, ¿no? Mm, mm. Temas de género, temas de derechos humanos, temas de incluso la defensa de la democracia. Hoy por hoy Estados Unidos no lo tienen como centro de su agenda, la Unión Europea
frente a China, el peso de Rusia, ha bajado ese tono. Y lo que encuentras en muchas de estas agendas es que no tienen raíces electorales para defenderse, ¿no? Entonces, es un libro que, por un lado, dice, ojo, hay un poder caviar, ha tenido fuerza, pero en el momento que más hablamos de caviar, ese es el momento en que menos poder tienen en el Ajá. Perú, ¿no? ¿Cómo se cruza con el wokismo? Creo que yo me lo han preguntado varias veces ya. Mm, Yo creo que hay un sector caviar que cuadra perfectamente con el wokismo, sí. pero creo que es mucho más grande, que no necesariamente estamos hablando de sectores que van a tomar estas ideas identitarias. Todavía hay mucho de universalismo, hay mucho de socialismo Mm, democrático, hay mucho de incluso de liberalismo, ¿no? Cosas que a lo que se ha llamado wokismo, que también creo que se convierte en un cuco, ¿no? Porque hacen sí. pensar que todas las universidades están controladas y que Soros viene cargando vacunas de wokismo para la gente. Estuvieron en todos lados, pero creo que no, creo que por caviar estamos hablando a veces hasta más básicas, ¿no? No estamos hablando de identidades sexuales complejas, sino cosas básicas como igualdad de la mujer. O sea, a mí lo que intento mostrar en el libro es que en el momento en que más se habla de caviar y el poder caviar, es un momento en que hay una avanzada conservadora en la cual, por ejemplo, se han puesto en cuestión cosas como el aborto terapéutico para niñas, ¿no? Hoy por hoy hay fuerzas en el Congreso que están obligando y demandando y atacando a los hospitales que aplican un aborto terapéutico en caso de infantes. Entonces, un poco lo que digo es, ojo, estas ideas caviares, en algunos casos sí son minoritarias, como puede ser el caso woke, para algunos de los temas, ¿no? Mm, Pero en otros casos son de amplias y de sentido común. La mayoría de la población peruana, si tú le preguntas a la población peruana, ¿está de acuerdo del aborto? Te van a decir en una mayoría que no. Pero si le preguntas, ¿está de acuerdo en el caso de violación sexual o casos de niñas violadas que cargan con un embarazo, van a estar de acuerdo? mm. Entonces, eso es lo que se está perdiendo, creo yo. No solamente lo identitario, lo woke, que puede ser a veces usado como caricatura, ¿no? A pesar de que hay temas también pues, muy importantes ahí, sino algo mucho más amplio, ¿no? Yo diría un liberalismo y una Claro. socialdemocracia Déjame que preguntarte, comienza a ser atacada y calificada como caviar, ¿no? estamos conversando con Eduardo Darjan, periodista y escritor peruano, a propósito de su libro, Caviar del pituco de izquierda al multiverso progre. ¿Cuánto le importa a ese mundo de la izquierda caviar o del multiverso progre, como tú también lo defines, que la gente de repente no lo entienda, no lo respalde desde la vereda electoral o desde otro lado? Se me ocurre que hay una cierta, no quiero decir superioridad intelectual, porque puede ser un poco arrogante, pero tengo la sensación de Mm. que no les importa tanto perder el favor de las personas. Bueno, en el libro hay un capítulo de eso, ¿no? Yo también creo, tengo la misma sensación, Mm, que parte de este poco éxito electoral son los absolutos, ¿no? Morales, políticos, que obviamente todos estamos de acuerdo que en la política hay principios, ¿no? Pero hacer política es embarrarse un poco. Y también entender que a veces las cosas que yo creo que son centrales e importantes no lo van a hacer para otros y ser estratégico frente a ello, ¿no? mm, Es un diálogo permanente en principios y estrategias. Y me parece que, lo digo en un capítulo, hay en el caviar esta distancia que en países como el nuestro, donde hay tanta desigualdad, se cuela con frecuencia esta especie de idea de superioridad o desdén, ¿no? Lo veo en la política pública, por ejemplo, ¿no? mm, Espacios de política pública caviar tienen problemas de diálogo con el espacio más de base, ¿no? claro. Médicos, maestros. Y creo que ahí sí hay una crítica fuerte que hacer, porque un poco el libro termina diciendo eso, ¿no? Si el caviar quiere ser relevante o ganar la relevancia que ha perdido, tiene que descaviarizarse un poco, ¿no? O un bastante. O sea, tienes que darte cuenta que si quieres que esas ideas se defiendan, no lo vas a lograr haciéndolo desde el diario que te gusta, ni la universidad que te gusta, ni el cóctel que te gusta, ni el café que te gusta, sino en espacios donde va a ser mucho más disputado discutido y donde tienes que ver dónde están tus puntos fuertes y dónde los débiles, ¿no? Y creo que ese es un problema al momento de hacer política. Sin embargo, no niego que sea complicado, ¿no? O sea, estos espacios más urbanos, de derechos, muchas veces están muy desconectadas de cosas
de nuestros países que creo yo hay que cuestionarlas y discutirlas. Entonces hay una tensión bien complicada. No es que te digas, no, para llegar a la gente entonces voy a aceptar cosas que considero que son centrales para la defensa de derechos, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar es que hay una tensión muy profunda, pero que debería preocuparnos si lo que quiere es defender algunos de estos temas políticamente, ¿no? Políticamente con esa actitud y de sanción moral y de mirar con asco alianzas electorales, es muy difícil avanzar, ¿no? Por O lo sea, menos así, comprender así, la claro, tensión. y terminas estando un poco condenado a desaparecer también, o a la irrelevancia en algún momento. Sí, yo lo veo mucho en el lenguaje, ¿no? Que lo veo mucho en el lenguaje. A veces críticas profundas del sistema vienen cargadas de un lenguaje incomprensible para los supuestamente explotados del sistema, ¿no? Claro. Entiendo que, no sé, leer a Kant es difícil, ¿no? O sea, no, pues, si se hace trabajo académico, pues tiene que ser difícil. Pero si quieres tener impacto político, tienes que entender que hay una tensión muy complicada, ¿no? Y lo veo en eso en la academia, o sea, posiciones radicales a veces muy profundas de crítica al sistema, no son comprendidas ni Mm. por los que controlan el sistema ni por los que lo que deberían cuestionar, ¿no? Y eso es un problema, creo. Entonces creo que hay varias cosas que intento hacer en el libro. Es un libro que está muy centrado en el caso peruano, creo que cada caso tiene sus contornos Sí, claro. propios. Depende mucho también de tu estructura socioeconómica, de qué hablamos cuando hablamos de caviares. Pero creo que sí le habla a muchos de esos dilemas en América Latina y eso ha sido lo interesante, ¿no? Es un libro escrito muy para el Perú, pero que me han llegado comentarios Mm. y lecturas desde Argentina, Chile. Milei usó caviar hace poco, ¿no? Sí, En sí. España también han usado caviar, porque creo que habla bien a un momento de disputa política, especialmente por crecimientos de algunas derechas, ¿no? Bien, pues queremos darle las gracias a Eduardo Darllán, periodista y escritor peruano, autor de Caviar del Pituco de izquierda al multiverso progre. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias. Y también politólogo también, ¿no? Politólogo también. Más Bien que dicho, periodista. ya. Se agrega, se agrega. Muchas gracias. ¿Ah? Que estés bien. Un abrazo.